Bien, vamos a charlar un rato con Nicolás Dujovne, que es el ministro de Economía de la Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, de Hacienda de la Nación. Ah, de Hacienda, cierto. Hacienda, pero sí, bueno, muchas Cierto gracias. que ahora no hay más ministro de Economía, ¿no? Somos varios los que estamos en el área económica, yo soy el ministro Te de tocó Hacienda. un buen momento, porque antes solo puteaban al ministro de Economía, Es ahora cierto. pueden putear a 4 o 5. Por eso digo que soy el ministro de Hacienda, para que Está se muy bien, reparta. para aclarar. A ver, yo escucho números de la macro mejoran, ando por la calle y la gente putea. ¿Cómo acercar la macro a la micro? Yo creo que los dos mundos son reales y ciertos, ¿no? El año pasado fue un año difícil al inicio, hay que tomar numerosas medidas para evitar una mega crisis, una de esas que los argentinos nos damos cada 10 años, y donde sin haber enfrentado con responsabilidad la situación, eliminando los controles de capitales, liberando el tipo de cambio, arreglando con los holdouts, fiscal normalizando los precios de las tarifas de los servicios públicos, hubiéramos tenido una crisis muy grande, pues no teníamos reservas. Ahora, en ese proceso, en la primera parte del año, la inflación se aceleró mucho, se perdieron puestos de trabajo y la sociedad la pasó mal. Y es cierto eso. El mes de julio, agosto del año pasado, nosotros vemos que la situación empieza a revertirse lentamente. En julio el empleo deja de caer, en agosto empieza a crecer un poco, en octubre y noviembre ya crece de a 20.000 puestos de trabajo por mes, los salarios le empiezan a ganar a la inflación, despacito, primera parte del año. Entonces estamos en un sendero positivo, de recuperación, pero partiendo de un punto de partida donde la sociedad la pasó mal y eso lo sabemos. Entonces, yo creo que los dos mundos son reales. La gente se queja y tiene razón, y ahora está recuperando el poder adquisitivo que tenía hace un año, recién ahora se está recuperando el nivel de empleo que había hace un año. Por supuesto, nadie nos va a juzgar como gobierno por el contrafáctico, por lo que evitamos, porque nadie sabe lo que hubiera pasado, eso lo decimos nosotros, pero está bien, y eso está bien. Entonces los dos tienen razón los funcionarios y la sociedad que se queja. Ahora, si este escenario en el cual seguimos con una recuperación donde todos los meses estamos un poquito mejor, hay un poquito más de empleo, hay un poquito menos de inflación, los salarios reales se siguen recuperando, bueno, dentro de algún tiempo, un poquito más y las quejas van a ser menores. Ahora, al mismo tiempo, ministro, los números de la industria no hacen pie, digamos. La industria, ayer se conocieron los números de febrero, la industria se derrumbó 6% en febrero, con algunos sectores particularmente muy complicados, como por ejemplo textiles, que cayendo, bombándose textiles. Y entonces uno dice, ¿eso también es transitorio, digamos, o vamos a un modelo diferente en el cual lo que va a traccionar van a ser otros sectores de la actividad y la industria, quiero decirlo esto con cuidado, con muchas comillas, sectores industriales van a tener que dedicarse a otra actividad en la economía donde la industria va a motorizar? Yo creo que acá hay varios temas interesantes que vos planteás, Martín. Por un lado, estamos generando una economía en la cual se están creando las condiciones para que crezca la inversión y para que crezcan las exportaciones. Una economía que pueda crecer sostenidamente en el largo plazo, porque lo que hemos tenido en los últimos 5 años, especialmente en los últimos 5 años del kirchnerismo, eran recuperaciones cíclicas gobernadas desde la demanda, digamos, se estimulaba la demanda, pero siempre teníamos la misma cantidad de rutas, de fábricas, de máquinas, digamos. Entonces, aprovechando la capacidad ociosa que teníamos en la industria, en el mercado de trabajo, en los años de elecciones, se estimulaba la demanda, crecíamos un poquito, al otro año decrecíamos. Eso no es crecer. Lo que este gobierno se propone es que crezca la oferta agregada y que entonces tengamos más máquinas, más escuelas, más caminos, más cloacas y que podamos tener un crecimiento sostenible en el tiempo de 3-4%, y si mantenemos eso por décadas, que es lo que hicieron los países emergentes desde la década del 90, bueno, vamos a poder derrotar a la pobreza con el correr de los años. No hay otro camino. Entonces necesitamos que no solo crezca el consumo, sino que crezca la inversión y las exportaciones. Eso es un patrón distinto que el que teníamos hasta el cambio de gobierno, donde todo se sacrificaba en el altar del consumo y del corto plazo, y vendíamos el futuro a cambio del corto plazo. En términos de los sectores, bueno, ahí tenemos una sábana corta, porque ustedes ven todos los días en los medios las quejas
de la sociedad por los precios que tenemos en algunos sectores, en textiles, en electrónicos, vemos a los argentinos yendo a comprar a Chile. Mucha gente dice que la Argentina está carísima mirando esos precios, porque si uno mira después otros precios, lo que cuesta el colectivo, el tren, la luz, el gas o la vivienda, bueno, tenemos precios que son competitivos contra el resto del mundo y en algunos casos estamos muy desalineados para el otro lado. Entonces estamos con algunos precios muy caros, con otros muy baratos, y donde tenemos precios muy caros es porque hubo una sobreprotección artificial durante muchos años, que en muchos casos sirvió para inflar los bolsillos de unos pocos empresarios, pero por detrás hay empleados. Entonces, ahí lo que tenemos que ir haciendo es balancear la demanda de la sociedad que nos dice queremos consumir bienes a precios parecidos a los del resto del mundo, con el hecho de que el empleo que tenemos en esos sectores no se destruya, que se pueda ir canalizando hacia otras actividades. Y que estés en el medio, mientras una cosa crece, claro, y la otra cae. Así como nosotros tenemos un programa fiscal que es gradualista, y yo creo que eso lo pudimos explicar. El kirchnerismo no podía endeudarse porque nadie le prestaba, porque no le creían, porque mentían y porque además emitían pesos para financiar el déficit porque pensaban que eso no hacía inflación. Entonces nos dejaron una deuda baja y eso nos permite ir bajando el déficit despacito porque aprovechamos que el nivel de endeudamiento es bajo, entonces podemos ser graduales ahí. En lo comercial queremos ser graduales, digamos, porque queremos que los precios de todos estos productos converjan a los precios internacionales, pero del otro lado hay empleos. Entonces hay que ir despacito y ahí la sociedad nos pide que vayamos más rápido. Pero entonces el gobierno tiene un conjunto de programas para reconvertir algunos sectores a los cuales la competencia les va a costar mucho, pero hay una sábana corta ahí, un tironeo entre precios razonables para todos, cuidar el empleo, y evidentemente, en el mediano y largo plazo, la configuración productiva de la Argentina va a ser distinta que la que tenemos hoy, pero hay que hacerlo gradualmente y cuidando a los sectores que tienen problemas de competitividad. La preocupación de muchos con esa visión es un debate también en la academia, ¿no? Vos dejaste muy clara la diferencia entre los que piensan que la que empuja tiene que ser la demanda, y el consumo, vamos a ponerlo para que lo entienda la gente más fácil, y los que creen que el que empuja es la oferta, digamos. Hay una famosa ley en economía que se llama ley de Say. Say decía, toda oferta generaba su propia demanda, y un poco lo que pensaba era que si vos producías, por ejemplo, qué sé yo, no sé, un teléfono celular, ese teléfono celular valía 5 lucas, del otro lado del mostrador hay alguien que se está llevando las 5 lucas, o sea que un poco la idea de Ford esa que decía yo le pago a la gente para que pueda comprarse mi auto, ¿no? Entonces la gente, Say tenía un poco, pero al mismo tiempo tenés datos vos de balance de pagos que te muestran que sigue siendo récord la compra de dólares. Entonces da la sensación que no alcanza con generar, vos podés generar oferta en algunos sectores donde la demanda mundial está, por ejemplo, sectores vinculados al agro, donde vos no tenés límite para exportar, no tengas ganas, pero para generar producción e inversiones en sectores de la economía que están hoy protegidos por del comercio exterior o que son bienes no transables que no se comercian, pareciera que ahí no llegan las inversiones, y un poco la sospecha es que no llegan porque la gente no está consumiendo ahí, porque la gente en realidad lo que está haciendo cuando tiene un mango más es comprarse dólares o consumir afuera. Yo te diría ahí, Martín, que como en todo, el gris siempre es un color que explica más las cosas que el blanco o que el negro, ¿no? Entonces, el gobierno le preocupa la oferta y la demanda. Al gobierno anterior solo le preocupaba la demanda, aún al costo de destruir la oferta. Un ejemplo muy clarito, la carne. Digamos, cuando el gobierno, a comienzos de las intervenciones del secretario Moreno, decide que la carne en la Argentina tiene que ser más barata, prohíbe las exportaciones de carne, con la mesa de los argentinos no se jode, y entonces el stock ganadero empieza a destruirse, y a los pocos meses teníamos un precio de la carne en la Argentina más caro que el que teníamos antes y menos vacas, ¿no? Algo muy... Bueno, este gobierno empieza a generar los incentivos para que la oferta se recupere en el sector ganadero, que de hecho estamos viendo un boom de recomposición del stock de cabezas de ganado, y de hecho el precio de la carne desde hace varios meses que no se mueve, digamos, la oferta empieza a hacer efecto y ya no es un sector que esté impulsando
los precios. Hay un shock de oferta en lo que es minería, con un boom de explotación de litio en el norte, donde se empiezan a reflotar proyectos mineros en toda la cordillera, de la mano de tener un solo tipo de cambio, que se pueden remitir utilidades al exterior, de que se han eliminado las retenciones. Entonces aparece la oferta allí. Entonces, donde el gobierno quita trabas, donde genera las condiciones, ahora la oferta empieza a florecer. La demanda también preocupa. Entonces, el gobierno hace un balance para que podamos tener una economía que crezca de manera sostenible, digamos, balanceada, donde no solo el consumo sea la variable que empuje, sino que también podamos crear un país para nuestros hijos, donde se invierta y donde por primera vez en muchísimas décadas esta generación le deje a la generación que viene un país más próspero que el que recibió, que eso no ocurre hace décadas. Igual yo te escucho hablar de inversiones, sí, y fue uno de los argumentos de Macri en la campaña, y la sensación que da es que con las inversiones todo el tiempo se corre el arco. Nunca es momento, nunca terminan de llegar, siempre falta alguna cosa. Ahora es la elección de octubre. ¿Llegaron las inversiones, se esperaban? ¿Por qué sí o por qué no? Yo te diría que hay mucho interés inversor. En algunos sectores la inversión ha arrancado con fuerza. Una es la inversión pública. Estamos con un programa de inversión en infraestructura pública récord. Yo creo que desde la época de Frondizi que no tenemos un programa de reconstrucción de la infraestructura pública como el que está haciendo. Perdón, pero también te dicen con respecto a eso que la obra pública no termina de arrancar. No, eso yo te digo porque yo soy el que desembolso los fondos todos los días, ¿no? Y este año estamos con una ejecución del 95% del presupuesto proporcional que tienen los dos ministerios que más invierten, que son el de Interior y Obras Públicas y el de Infraestructura, y ahí es fuertísima la inversión. La demanda de asfalto está 150% arriba que la del año pasado, por ejemplo, ¿no? En otros sectores, bueno, vemos en el sector energético ya mucha inversión en Vaca Muerta, donde tenemos anuncios que ya no son anuncios para la prensa hechos por un encargado de prensa de la compañía, sino que son acuerdos firmados en muchos acuerdos, por ejemplo, entre YPF y compañías del sector privado para explotar Vaca Muerta por unos 6.000 millones de dólares en los próximos 30 meses. Eso ya está en marcha, ya se está produciendo y son miles de puestos de trabajo que se van a estar creando en Vaca Muerta. Yo había escuchado, decime si el número es eso no es real, sí, que para Vaca Muerta se desarrolle había que invertir 40.000 millones de dólares por año. Bueno, es probable, pero digamos, venimos de cero y este año van a ser 6.000, los conocemos después, pero día a día se empiezan a sumar nuevos jugadores a invertir en Vaca Muerta, y eso tiene mucho que ver con las decisiones que tomó el gobierno, con el marco regulatorio, el acuerdo con los sindicatos. Y en renovables hubo inversiones. Y en renovables este año hay una inversión de unos 4.000, 5.000 millones de dólares comprometida, firmada, contractual. Entonces, la inversión sigue una curva exponencial, porque pensemos, por ejemplo, en una inversión minera. El primer año viene la compañía, ve un área que le interesa, la compra, empieza alguna tarea de análisis del suelo, de prospección. Al año siguiente empieza tareas para empezar a desarrollar la mina. Bueno, la curva es que al año 3 o al año 4 recién se ve la inversión con fuerza. Entonces, todo esto va a seguir una curva exponencial, y yo no tengo dudas de que dentro de 2-3 años vamos a estar con un nivel de inversión muchísimo más alto que el que tenemos ahora. ¿Y las inversiones en el Gran Buenos Aires? Porque uno de los problemas también es sectorial. Uno ve yo viajo mucho, obviamente, por mi actividad profesional por el interior del país, y yo veo esto que decís vos, veo actividad y veo inversiones en el interior del país, en muchos sectores, pero cuando uno entra en el Gran Buenos Aires, ahí parece que no se mueve la aguja, es complejo el panorama. Ahí hay un problema, porque en el Gran Buenos Aires se concentra gran parte de la industria que fue más artificialmente protegida por el gobierno anterior, digamos, las armadurías de productos electrónicos o algunas empresas textiles que lograban con Moreno un acuerdo para ser las únicas que importaban esto o aquello y después le traspasaban a los consumidores precios que eran 3 o 4 veces los internacionales, pero por detrás hay empleados de carne y hueso que tienen sus trabajos en riesgo. Entonces ahí hay un delicado balance. ¿Qué está haciendo el gobierno en el Gran Buenos Aires? Por empezar, concentrando muchísimas obras de infraestructura. Entre este año y el año que viene se van a asfaltar todas las calles de tierra del Gran Buenos Aires por las cuales transita el transporte público. Nunca se hizo eso.
O sea, asfalto y luminarias en todas. Eso es importantísimo para la seguridad. El tipo que se levanta a las 5 de la mañana y va a trabajar, ahora el colectivo va a entrar. Si llueve, antes no entraba porque había barro y además va a tener luz. Entonces, son cosas que son básicas, pero que hacen a construir un país para todos. El kirchnerismo se enfocó en darnos algunas cosas para dentro de la casa, el plasma, fútbol para todos, pero no se concentró en generarnos caminos, una educación de calidad, seguridad, todas cosas que hacen a la calidad de vida y en las cuales el gobierno hoy está actuando con mucha fuerza y concentrando muchísimos esfuerzos en el conurbano, sabiendo que, por ejemplo, todo el impacto de la minería o el agro que se transmite rápidamente en el interior, bueno, al conurbano no llega. Entonces ahí tenemos que hacer otras cosas. Por ejemplo, mejorar la infraestructura pública. El plan Procrear va a impactar muchísimo también en el Gran Buenos Aires, ¿no? Ahí hay muchísimas familias que no han podido tener acceso a la vivienda durante los años del kirchnerismo porque no había préstamos hipotecarios. Hoy tenemos un plan Procrear muy potente, que además, a diferencia del anterior, que era por sorteo, y digamos hasta una persona de recursos podía entrar por sorteo al plan Procrear, hoy está rankeado según las necesidades de los que demandan el plan, pero además los préstamos hipotecarios que sale la banca privada y la banca pública hoy a ofrecer son planes que le permiten a una familia de clase media poder acceder a la vivienda, cosa que no pudo hacer en los últimos 15 años. Entonces, me parece que ahí también eso va a impactar en el Gran Buenos Aires, donde va a empezar a moverse también la demanda de viviendas para la clase media, media-baja, que estuvo fuera de ese mercado durante 15 años. Eso se está realizando y hay mucha expectativa, ¿no?, con los créditos. Ahora, yo veo también que la construcción bajó 3,4. La construcción bajó en febrero porque llovió mucho y porque, digamos, en febrero, al comparar con febrero del año pasado, se da algo que ocurre solo cada 4 años, que es que el año pasado fue bisiesto, entonces ya la comparación tiene que dar 3% menos porque hay un día menos, 28 contra 29. Y eso se produce una vez cada 4 años, pero en marzo vamos a ver los números de despacho de cemento con una cifra interanual muy positiva, de entre 10 y 15%, se va a conocer en los próximos días. Entonces yo diría que entre las lluvias y la comparación con el año bisiesto, febrero es un poco mentiroso, la construcción privada también ha arrancado, no es solo la construcción pública. ¿Qué hay de cierto en esto que me comentaban, que hay una especie de negociación para una especie de vaca muerta en la construcción, entre distintos sectores de la Cámara de la Construcción, la UOCRA, distintos ministerios, incluido el de Hacienda, para fomentar justamente la obra privada, en la cual, por ejemplo, de parte del Estado habría una intención de que se bajen impuestos, de ejemplo, ingresos brutos en Capital, en Buenos Aires. ¿Qué pondrían los gremios? ¿Cuál es el objetivo si esto es así? Es así, hay una mesa de diálogo de la construcción que la lleva adelante el ministro Frigerio, y que conversa con las empresas constructoras, con la UOCRA, con el sindicato, con los desarrolladores, a ver qué cosas podemos hacer para impulsar más la construcción. Yo creo que el paso más importante que se ha dado es que haya préstamos hipotecarios, porque eso es lo que permite que haya demanda genuina, y como tenemos restricciones fiscales, digamos, no podríamos hacer un mega programa de vivienda pública financiado por el Estado, entonces necesitamos que haya un financiamiento genuino, y hoy los bancos salen a darlo. Pero sí, le estamos pidiendo a las provincias, por ejemplo, que bajen los impuestos a los sellos, y si las provincias bajan el impuesto a los sellos, yo como ministro de Hacienda, eliminar el ITI, que es el impuesto a las transacciones inmobiliarias, que es un 1,5%, que además es un 1,5% que duele muchísimo porque es justo en el momento del pago inicial, cuando uno llega con el mango justo a comprarse la casa. Pero si yo lo elimino y las provincias no eliminan sellos, lo que van a hacer es, cuando yo elimine el ITI, facturar lo que yo elimino. Entonces, todo eso requiere de diálogo y de consenso, pero estamos trabajando en eso y en los próximos meses va a haber novedades. Y respecto de los sindicatos, porque hay una relación tirante, digamos. El año pasado no, digamos, fue bastante sensata, digamos, y en relación al diálogo con el gobierno. Este año se ven más en la calle. De hecho Macri resaltó mucho el acuerdo con Pereira de Petroleros,
¿Es viable llevarlo a otros sectores? En este caso, el de la construcción. Bueno, con la UOCRA hay un diálogo excelente y está colaborando plenamente en este diálogo, entonces yo diría que sí. Y ellos concretamente ofrecieron, digamos, se dieron alguna cuestión como los petroleros, que alguna condición laboral modificaron. En el caso de la UOCRA ya está. Seguramente está sobre la mesa. Yo te diría que participo tangencialmente en esa mesa en lo que hace lo fiscal, pero estoy seguro de que donde haga falta negociar alguna cosa, posición del sindicato para colaborar. Y eso ocurre en todos los sectores en los cuales, digamos, el sindicato ve que si no es de esta manera, que si no nos ponemos todos de acuerdo, si no mejoramos las condiciones, el empleo no crece. El laburo, claro. Entonces hay mucha sensatez cuando se... En ese sindicato en particular, ministro, gente que trabaja en el sector de la construcción, que son empresarios de la construcción, usted puede corroborar este dato que le voy a dar yo ahora, seguramente lo sabe, pero me interesaría su opinión, sabe que en ese sector hay un peaje directamente. O sea, más allá de los impuestos y de todo lo que tiene que pagar, que enfría la inversión en actividades de desarrollos inmobiliarios. La UOCRA pone un peaje, funciona en la práctica como un peaje impuesto donde vos vas a empezar una actividad, un emprendimiento, pones el cartel y lo primero que sabe todo el mundo que ocurre es que vienen los muchachos a negociar cuánto es para la UOCRA. ¿Eso lo van a desarmar? ¿Está la voluntad del gobierno de desarmarlo? ¿Conocen el problema? Bueno, supongo que quienes están metidos en el tema lo deben conocer, y si es así, supongo que sí, que será parte de la mesa, ¿no? Pero realmente no estoy en ese detalle. Marina. Ministro, lo llevo a un tema que discutimos mucho en esta mesa y que nos importa a los consumidores, que tiene que ver con el programa de precios transparentes. Me gustaría su balance hasta acá y también si nos explica qué expectativas pone en esta corrección que hicieron en la implementación, esto de eliminar la publicación del costo financiero total, o por lo menos que no sea una obligación, y reemplazarlo por el valor nominal de las cuotas. Bueno, sí, perfecto. ¿Qué quiso hacer el gobierno con el programa de precios transparentes? Bueno, desarmar una posición dominante de un conjunto de bancos agrupados con una empresa que imponía condiciones a los comercios absolutamente desfavorables para ellos y, en nuestra opinión, también para los consumidores. Esta empresa, o esta colusión de intereses... Que lo de Visa con, ¿cómo se llama el grupo? Prisma. Sí. ¿Qué porcentaje tiene en el mercado Visa? Prisma tiene como el 80% en total. Los bancos que... ¿Y eso es legal? Los bancos que integran Prisma son 14 bancos, los bancos más grandes del sistema. Si miramos Visa solo es 65% del mercado, pero digamos, más allá de que lo diga yo, hubo un informe de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia recomendando avanzar en un proceso de, digamos, desinversión de esta compañía. Ahora, ¿qué hacía este grupo que se colusionaba, digamos, para maximizar sus beneficios? Bueno, el producto que ellos venden son préstamos, tasas de interés altas, y entonces forzaban a los comercios mediante algunas condiciones difíciles de no aceptar para que suban el precio de contado para disimular el costo del financiamiento de las cuotas, lo cual generaba precios de contado mucho más altos, y además los obligaba a que ese financiamiento lo puedan tomar nada más que contra ese grupo de bancos y contra Prisma. Es decir, no es que el comercio podía vender los cupones de las tarjetas después en el mercado o a otro banco como se hacía en la Argentina hasta el año 98. Entonces, mirando eso y tomando las recomendaciones de la Comisión de Defensa de la Competencia, el gobierno avanza en una medida anticompetencia, digamos. Y yo creo que el avanzar con valentía, con fuerza, a desmontar este esquema, fue algo muy importante. Fue un primer paso, pero que generó mucha confusión en los consumidores. Especialmente, digamos, cuando el consumidor empezó a ver que esas cuotas que no tenían interés, en realidad frenó mucho las compras más impulsivas, ¿no? En textil y calzado, donde uno realmente, bueno, a veces no necesita el segundo par o el tercer par, o ese vestido o ese pantalón. En electrodomésticos, etcétera, hubo un poco de confusión, pero por ejemplo ya las ventas de
del mes de marzo están Bueno, muy por encima de las del año anterior. Provocó que hubo precios que bajaron y Sí. hubo precios que subieron. Así es, sí, así es. Entonces la corrección apunta, bueno, a algunas lecciones aprendidas de la primera resolución. Entonces ahora, si el comerciante da un financiamiento genuino, digamos, absorbido por él al consumidor, está bien que se diga que son cuotas sin interés porque realmente lo está absorbiendo el comerciante. Lo que no queríamos es que si había un interés oculto porque se inflaba el precio de contado, bueno, se le dijera al consumidor la verdad y que pueda decir con la verdad. Y la otra cuestión que es muy relevante es que a partir de ahora el comerciante no está obligado a recibir el valor descontado neto del financiamiento todo junto, sino que también puede vender los cupones del financiamiento en el mercado, con lo cual esperamos que ahí va a haber mucha competencia y las tasas de las cuotas van a bajar muchísimo. Entonces, entre la primera medida y la corrección de ahora estamos muy satisfechos con cómo va a quedar el sistema, y la otra cuestión es que en un plazo que ha sido establecido, los bancos tienen que desinvertir en esta compañía, a la vez que el Banco Central ha fijado, y no quiero ponerme muy técnico, pero digamos, un precio más competitivo en lo que se llama la tasa de adquiriencia, es decir, en lo que cobran las tarjetas de crédito para que puedan entrar además otros jugadores a competir contra esta empresa que se va a vender. Entonces vamos a tener mucha más competencia, muchísima más, entonces van a bajar muchísimo las comisiones, las tasas de financiamiento, y bueno, esta compañía se va a vender en algunos meses. En el pedido a las tarjetas para que eliminen las comisiones en el caso de los textiles, y Sí. ellas se niegan a hacerlo, ¿no? No, pero eso ya es un acuerdo cerrado. Se cerró. 3 a 6 meses no hay cuotas para textil y calzado. Hay cuotas, no hay interés. Hay cuotas, no hay interés. Ajá. Hay cuotas, no hay interés. El año pasado el gobierno tomó deuda por 22.000 millones, ¿puede ser? Es así, pero esa deuda en buena medida fue para pagar una deuda que teníamos barrida bajo la alfombra, que era la deuda con los holdouts, a los cuales les pagamos 10.000 millones de dólares. ¿Este año cuánto tomó hasta ahora? Y este año hasta ahora tomó en el mercado internacional unos 7.000 millones de dólares y en el mercado local unos 3, 4.000 más, pero digamos, por otro lado está cancelando deuda. Sí, obvio, paga intereses de la deuda que hay. No solo interés, sino que amortiza. Por ejemplo, ahora, dentro de unos días, el 14 de abril o un poquito antes, vamos a estar amortizando un bono que es el Bonar 2017, que son 7.000 millones de dólares y que lo estamos pagando. Entonces tomamos y la mayor parte de eso va para repagar deuda. ¿Y qué parte de esa deuda va para pagar sueldos? Bueno, como la Argentina hoy tiene déficit fiscal y el dinero es fungible, hay una pequeña parte del endeudamiento que financia gasto corriente. Eso es así y por eso tenemos un esquema de reducción gradual del déficit. Mira, por ejemplo, en el año 2019 nuestro déficit va a ser de 2% del PBI. Como eso equivale más o menos a nuestro programa de infraestructura, uno podría decir que cuando lleguemos al 2019 ya nada de lo que tomemos de deuda va a ser dedicado a gasto corriente, porque va a coincidir con lo que estamos gastando en infraestructura. ¿No es un riesgo entonces endeudarse no solo la nación, sino las provincias, que creo que el número el año pasado fue de 8.000 millones de dólares? Que las provincias sí hay yo diría, uso en gastos corrientes. Yo diría que todo depende de cómo se usa y de cuánto uno usa. El mundo evitó una gran crisis financiera en 2008-2009. Tuvo una crisis financiera, pero evitó una mega recesión, por ejemplo, haciendo una política fiscal expansiva. Estados Unidos llevó su déficit fiscal a 12 puntos del PBI en el año 2009-2010. Bueno, para estimular la demanda y evitar una mega recesión, hicieron eso muchos otros países centrales y lo financiaron con deuda. Entonces, la deuda no es un pecado por sí mismo, es un pecado cuando genera más costos que beneficios. Entonces, es el trabajo del hacedor de política económica ir moderando, ir graduando cuándo conviene, cuándo no conviene. Entonces, nosotros tenemos un programa de reducción del déficit y donde pensamos que vamos a estabilizar nuestro nivel de deuda en relación al tamaño de la economía, de deuda PBI, en el año 2020 y que lo vamos a estabilizar en 37 puntos del PBI, que es muchísimo menos que los que tienen los países emergentes y la mitad de lo que tienen, o menos de la mitad de lo que tienen los países desarrollados. Entonces nos sentimos cómodos con este programa de reducción gradual del déficit. Con las provincias, nosotros también estamos ahora en medio de una negociación para
comprometernos, tanto ellas como nosotros, a una nueva ley de responsabilidad fiscal que nos va a obligar tanto a nosotros, jurisdicción nacional, como a ellas, a gastar mejor, a dedicar más gasto a infraestructura que a gasto corriente, a poner cláusulas de fin de mandato para que cuando un gobernador se va, no le genere gasto permanente al gobernador que lo va a suceder, es decir, que no aumente la planta de personal en miles de personas en el último mes. Bueno, y todo eso lo hemos negociado, firmamos un acta de acuerdo en Mendoza la semana pasada y pensamos que a lo largo del año es probable que lo podamos convertir en ley. Yo sigo muy preocupado por algo que Keynes denominaba la preferencia por liquidez y que es la actitud de la gente de quedarse con la guita en el bolsillo en vez de consumir y en vez de invertir o de gastarla, ¿no? Y en particular eso se manifiesta en un dato que nosotros comentamos al aire en el programa la semana pasada, y que es que en el primer bimestre del año hay récord de argentinos comprando dólares. Es decir, una preocupación del argentino, que en Argentina en particular el tema del dólar, usted sabe, es un tema complejo. El argentino siempre tiene una especie de fetiche con el dólar, pero lo cierto es que no es racional en un esquema de tipo de cambio flexible donde el precio, evidentemente la gente está esperando, lo ve barato al dólar o está esperando que el dólar suba, porque hay 860.000 argentinos que compraron en los Eso es últimos más 2 que la meses gente que récord compraba dólar. durante la época acá y no. No, bueno, había cepo también en la época acá, es difícil comparar, pero ciertamente es un montón de gente que está poniendo la guita en los dólares en vez de poner la plata, qué sé yo, en consumir o en invertir o en hacer otro tipo de cosas. Bueno, es así, la demanda de dólares hoy está y afortunadamente no tenemos el cepo. Nuestro gran desafío es lograr imponer al peso como una moneda en la que podamos confiar y ahorrar. Va a ser un proceso larguísimo, pero algún día hay que empezar, y lo hemos empezado hace un año. Cuando el Banco Central lanza su esquema de metas de inflación y dice, bueno, a partir de ahora la tasa de interés en pesos tiene que ser superior a la inflación esperada, lo que está es comenzando a generar el incentivo para que los argentinos ahorremos en pesos. Así se ha hecho en otros países, inclusive en países que tenían mucha dolarización, mucha preferencia. Pero eso no pasa con la tasa de interés de los plazos fijos. Yo voy a hacer un plazo fijo a un banco hoy, me paga 17, 16 y la inflación esperada por la mayoría está más bien cerca de 20. Te paga 19, 20 y eso es porque todavía los encajes bancarios son altos, pero en la medida en que vayan bajando eso se va a ir achicando esa diferencia. Pero yo creo que estamos iniciando un camino que va a llevar a que en el tiempo los argentinos confiemos mucho más en nuestra moneda y que el peso se convierta en una de esas monedas del mundo que flotan libremente, que permiten absorber shocks, que entonces cuando cae el precio de los productos que la Argentina exporta se deprecian para hacer que haya mucho menos volatilidad en el crecimiento económico, en el desempleo. Y ese camino lo hemos iniciado y es un camino también que es irrenunciable. Queremos tener un peso confiable y para eso necesitamos bajar la inflación. Y Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, siempre hace esta cuenta de cuánto tendría hoy un argentino si hubiera mantenido sus inversiones en pesos desde hace 20 años hasta aquí, si hubiera invertido $100 en pesos en plazo fijo, si lo hubiera ido renovando, y hubiera sido tan vivo que no lo hubiera agarrado el corralito, por ejemplo. Bueno, hoy tendría medio peso, ¿no? Y eso fue porque las tasas de interés reales siempre fueron negativas, y eso fue un subsidio de las familias a las empresas, porque típicamente quien ahorra en una sociedad es la familia, y quien adelanta inversión tomando préstamos son las empresas. Entonces, venimos de una transferencia histórica en la Argentina, desde las familias hacia las empresas, Hood Robin, digamos, subsidiando un sector industrial que vive muchas veces demandando subsidios. Bueno, ahora estamos migrando un esquema que quiere favorecer al ahorrista y que quiere inducirlo a que ahorre en nuestra moneda. Va a ser un proceso lento, mientras tanto habrá demanda de dólares, pero vamos a persistir y en algunos años estos números van a ser distintos. ¿No lo ven como el indicador de confianza de la economía? Yo realmente lo veo como un indicador cuando uno dice la confianza que tiene la gente en la economía, es muy difícil que la economía se recupere si la gente con su plata va a comprar dólares. Yo diría que, por un lado, lo que es muy importante es que desde hace varios trimestres que se está recuperando el ingreso disponible, ¿no? Uno ve que el empleo está creciendo y los salarios reales lentamente empiezan a mejorar. Entonces, bueno, hay parte de la sociedad que está recomponiendo su stock de ahorro
durante los años del cepo no podía acceder al mercado de cambios. Bueno, es tarea del gobierno y de todos también ir generando las condiciones para que esas familias tengan ganas de invertir en otras cosas, comprarse una casa, invertir en alguna actividad productiva. Pero bueno, lo vemos como parte del juego. Hoy 1/3 de la gente en el país laburamos y pagamos impuestos, 1/3 está en negro y 1/3 no tiene laburo. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse un país con 1/3 de la gente laburando en negro? Bueno, lo de que 1/3 no tiene laburo no es así, la tasa de desempleo es 7,5%, pero sí es cierto que tenemos... No tiene laburo o gana muy poco en el laburo que tiene. Sí, bueno, digamos. sí, sobre todo el sector informal. En el sector informal los sueldos son menos de la mitad que los que se ven en el sector formal de la economía, y ahí hay un doble desafío, ¿no? Por un lado, generar un sistema impositivo en el cual se pueda pagar todos los megacostos laborales que van por encima del costo del salario de bolsillo, y que entonces las empresas que están ahí en el filo se decidan a blanquear. ¿Y pero no pensaron en eso, en hacer un plan de amnistía de impuestos a los que están en negro? Estamos trabajando en eso. Y va a ser parte de nuestra reforma tributaria que vamos a presentar después de las elecciones. Después de las elecciones, porque pensamos que podemos lograr un consenso con muchas fuerzas políticas de la oposición, y que si lo presentamos antes de las elecciones, digamos, nuestra reforma tributaria va a ser rechazada simplemente porque tenemos elecciones. Entonces, tenemos que esperar estos meses para poder discutirlo en un ambiente político más calmo y más desapasionado, porque pensamos que nos pueden apoyar las fuerzas políticas de la oposición. Ingresos brutos va a ser otro eje de esa reforma, ¿no? Ahora vamos ahí. Pero, por un lado, tenemos generar una estructura impositiva más acorde y más amigable para el empleador. Por otro lado, aumentar los controles, porque también hay que tener una fuerza de inspección más fuerte que la que tenemos hoy. Pero por el otro lado, hay que mejorar las condiciones de empleabilidad de la sociedad. Necesitamos una educación mucho mejor que la que tenemos hoy. Sin una educación mucho mejor que la que tenemos hoy, hay un sector de la sociedad que tiene un nivel de productividad muy bajo y es muy difícil pagar todos los sobrecostos impositivos con ese nivel de productividad laboral. Entonces necesitamos mucha educación, mejorar la educación técnica. Bueno, ahí hay varios programas funcionando y otros en los cuales el gobierno pretende avanzar. Con ingresos brutos, la Argentina es un país muy federal, ¿no? Y la estructura impositiva de las provincias es decidida por las provincias. El gobierno puede influir, pero no puede obligarlos a modificarla. Como parte de este acuerdo en el cual estuvimos trabajando con las provincias en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, lo que acordamos es firmar un acta acuerdo que pretendemos convertir en ley para que en los próximos años las provincias no aumenten las alícuotas de ingresos brutos que ya tienen y que no creen nuevos ingresos brutos en sectores que hoy no están gravados. Nosotros pensamos que una estructura tributaria mucho más pro inversión, pro producción, pro competitividad en las provincias sería una en la cual las provincias suban sus valuaciones y las alícuotas en los impuestos inmobiliario y automotor, eso es mucho menos distorsivo para la actividad productiva, y que bajen las alícuotas de ingresos brutos. En los últimos 10 años, la recaudación de impuestos en los impuestos a la propiedad inmobiliario y automotor subió 0% en términos reales, y la de ingresos brutos subió 170% real. Y eso impacta totalmente sobre la competitividad, es como dispararse en los pies, porque el sector privado sale espantado de las provincias que cobran alícuotas de ingresos brutos muy altas. En un ejemplo concreto, la cuota de un crédito hipotecario, por ejemplo, sí, que tiene muchos por el sistema francés intereses en la primera parte y entonces están grabados con el impuesto a los ingresos brutos, por ejemplo en Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo en provincia. ¿Cuánto podría, si pudiéramos reducir eso o por lo menos sacarlo en los créditos hipotecarios? ¿Están trabajando algo de eso? Estamos muy avanzados y pensamos que va a haber anuncios en los próximos días, al menos en provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires. Eso va a bajar casi 15% el costo de financiamiento, o sea, del tamaño de la cuota
casi un 15% del tamaño de la cuota que tiene que pagar una familia para un préstamo hipotecario. Es importantísima la medida. Mencionaba antes a Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central. ¿Es el malo de la película? ¿Qué pasa con el equipo económico? Que nombro hoy, por ejemplo, una nota de Marcelo Bonelli en Clarín que habla de peleas y contradicciones en el gabinete económico. ¿Qué pasa ahí? No, yo no creo que haya peleas ni contradicciones. Los banqueros centrales siempre son los malos de la película, digamos. Por eso los países que luchan contra la inflación tienen un arreglo institucional donde los banqueros centrales son independientes, porque eventualmente cada tanto los políticos se las agarran con los banqueros centrales porque piensan que los banqueros centrales tienen la culpa de todo. Y la verdad que el banquero central tiene que bajar la tasa de inflación y a veces eso es antipático en el corto plazo. En el largo plazo todos sabemos que menos inflación es más crecimiento. Esa discusión ha sido saldada desde la década del 70, me parece, y todos, dentro de un rango razonable, pensamos que menos inflación es más crecimiento. En el corto plazo, a veces hay un conflicto de objetivos entre menos inflación y más crecimiento. Ahora, en mi opinión, hoy en la Argentina ese conflicto de objetivos no existe. No hay nada más reactivante hoy para la economía argentina que bajar la tasa de inflación, ¿no? Pensemos lo que pasó en el año 2016 con los salarios reales, que tuvieron una pérdida de 3-4% en el año si uno toma la inflación medida a nivel nacional. Claro, cuando se hicieron las paritarias, se hicieron con una expectativa de inflación determinada. Al final la inflación en el año fue un poco más alta que la que se esperaba y hubo una pérdida de salario real. Ahora, las paritarias de este año se están cerrando, ya van a estar fijas. Entonces, ¿de qué manera vamos a tener salarios reales más altos? ¿Si la inflación es más baja o si la inflación es más alta, ¿no? Y por otro lado, entonces eso depende de lo que haga el Banco Central, con lo cual, de repente, tener tasas de interés un poco más altas que las que le gustan a algunos, me permite tener salarios reales más altos a lo largo del año. Y por otro lado, si el Banco Central no fuera percibido como un Banco Central muy comprometido en la lucha antiinflacionaria, aún a pesar de las críticas que reciba, todo este boom de créditos hipotecarios que se empieza a producir no existiría, porque nadie se metería a comprar una casa con un préstamo indexado a la inflación si no tuviéramos un banco central que se planta y dice, señores, yo voy a bajar la inflación. Entonces, o sea que para pasar en limpio, ¿no cree que la política del central esté frenando, o sea, un factor importante que frena la reactivación? Yo creo que en este momento no hay ningún conflicto de objetivos entre la política del central y el estímulo a la economía. Creo que van de la mano y que cuanto más baja sea la inflación este año, más va a crecer la economía. Cuando uno mira el índice de confianza del consumidor que publica Ditela, yo lo sigo mucho, yo sé que ustedes también lo miran bastante. La verdad que uno mira dos cosas. Una cosa es el promedio de lo que pasa con el índice. El promedio es malo. Pero otra cosa es la heterogeneidad del índice. Es decir, cuando la gente de Ditela releva Gran Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires e interior del país. Y cuando uno mira eso, parecen dos realidades muy distintas. Por ejemplo, interior del país crece la confianza del consumidor en el último mes. Ciudad de Buenos Aires crece la confianza del consumidor, crece fuerte además la confianza del consumidor. Pero cuando uno mira Gran Buenos Aires se derrumba. O sea, es como que hay dos países diferentes. Y porque yo escuchaba recién, usted decía, la inflación nacional fue 3%, se perdió capacidad adquisitiva usando la inflación nacional. El problema de los promedios es que los promedios son poco informativos de realidades concretas de sectores importantes. Por eso a mí me preocupaba lo de Gran Buenos Aires. En el Gran Buenos Aires la inflación fue más cerca de 40, la caída de capacidad adquisitiva fue más cerca 6, 7, 8 puntos, y encima hubo pérdida de empleo, y eso se refleja efectivamente en la caída de confianza de los consumidores. ¿No le está apuntando demasiado el promedio el gobierno sin ver las realidades locales? No, yo diría que si hay algo que vemos es la realidad. Y ahora la realidad uno la mira y es las decisiones que uno toma mirando la realidad, digamos, tienen una complejidad y algún nivel de abstracción que hay que tener en cuenta. Por un lado, las tarifas en el área metropolitana venían mucho más atrasadas que a nivel nacional. Entonces, bueno, es cierto
que la inflación en el área metropolitana fue más elevada que en el resto del país, pero también el atraso que había ahí era mucho más grande y había que empezar a recomponerlo. Había una injusticia también a nivel regional entre lo que pagaba la luz un cordobés y lo que lo pagaba un porteño o alguien que vive en el Gran Buenos Aires. Ahora, también en el Gran Buenos Aires se concentra gran parte de la ayuda social que provee el gobierno. Y el año pasado, el gasto en programas sociales, en asignación universal por hijo, en programas específicos de asistencia a la pobreza, subió muchísimo en términos reales y gran parte de esa suba se concentró en la provincia de Buenos Aires. Ahí tienen un problema de marketing, porque eso no, la sensación de los movimientos sociales que cortan la calle todos los días es exactamente la contraria. Están transmitiendo el discurso de que hay un ajuste, de que, y ustedes parece que esa pelea en el imaginario popular la están perdiendo. Martín, digamos, si uno mira el 2016 y lo compara con el 2014, la caída del producto fue un poquito menos la del 2016 que la del 2014, la pérdida de poder adquisitivo fue similar. Entonces, yo te diría que no nos olvidemos del componente político, ¿no? Acá hay un sector que enfrenta al gobierno, que piensa que este es un gobierno ilegítimo, que fue puesto por las corporaciones y que no merece, no tiene derecho a estar ejerciendo el poder. Y que va a cuestionar cada cosa que haga. Y hay que entenderlo también dentro de la lógica política y de la lógica de las elecciones que tenemos en octubre. Entonces, una cosa es la praxis y las cosas que hacemos desde el punto de vista económico, otra cosa es cómo van a reaccionar estos grupos, que me parece que van a estar, en muchos casos, siempre opuestos a la acción del gobierno, hagamos lo que hagamos. ¿Cuánto hace que te nombraron ministro de Hacienda? Y hace 3 meses. ¿Ya tenés ganas de volver al programa de Pañi? Bueno, de ratos sí, de ratos no, pero sí, en términos de mi calidad de vida diaria, sí, sufrí un serio deterioro, pero también estoy muy contento y muy orgulloso de formar parte de este equipo. Gracias por haber estado acá. Muchas gracias por la invitación. Nicolás Duhovne, señor ministro de Hacienda de la Nación, son las 11:27.